Damos la bienvenida en nuestros estudios al doctor David Acurio, coordinador zonal 6 de el MIES, y a la licenciada Ana Toledo, representante del Consejo Nacional para la Igualdad en la Zona 6. Para privilegiar a las damas, doctor Acurio, vamos a darle la bienvenida a Ana Toledo y conocer qué es lo que se pretende con el lanzamiento de esta Agenda Nacional por la Igualdad Intergeneracional. Muy buenos días con todos y con todas. Es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes lo que es la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Comentarles que el Consejo de Igualdad Intergeneracional es un organismo a nivel constitucional que es un poco lo que antes era el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que una vez que se promulgó la Constitución del 2008 y con la ley de los Consejos Nacionales de Igualdad, nace este Consejo Intergeneracional con el fin de disminuir las brechas, las desigualdades que existe en las diferentes edades, niñez, adolescencia, juventud y personas adultas mayores. En ese sentido, en el marco de un plan nacional de desarrollo, de que la ciudad, de que los cantones, de que todos los gobiernos autónomos descentralizados y también el Ejecutivo pueda hacer políticas que tengan que ir enlazadas con un plan nacional en todo el Ecuador, sacamos la Agenda Nacional de Igualdad Intergeneracional que enmarca y prioriza políticas a través de cada uno de los grupos de edad. Hay políticas priorizadas por niñez, por adolescencia, por juventud y por personas adultas mayores, y hemos trabajado en un proceso participativo para que pueda nacer esta agenda en todo el ciclo de la elaboración de la política pública. Hemos trabajado directamente con grupos focales, con asambleas a través de cada uno de los técnicos territoriales del Consejo de Igualdad Intergeneracional. Se han hecho asambleas con niñez, se han hecho asambleas con adolescentes, se han hecho asambleas con personas adultas mayores para que nos digan desde los propios sujetos de derechos qué es lo que les afecta, hacia dónde quieren que vaya la política, y para que esta agenda sea una guía técnica para que los gobiernos autónomos descentralizados y también el Ejecutivo y el Ejecutivo desconcentrado pueda aplicarse a estas políticas priorizadas de acuerdo a las necesidades de estos grupos de atención prioritaria. Bien, doctora Acurio, de alguna manera, si le entendemos bien a la licenciada Toledo, este Consejo para la Igualdad Intergeneracional reemplaza al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Sus nombres por sí solos sugieren áreas de trabajo, áreas de interés, grupos focales, grupos poblacionales. Los dos no significan lo mismo. Explíquenos cómo se ha concebido es la creación de este nuevo organismo y de qué manera va también a continuar cumpliendo con las labores que cumplía el anterior Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. En realidad el Consejo de Igualdad Intergeneracional es un instrumento que nace con la Constitución del 2008, en donde a partir de la experiencia de los consejos de niñez y adolescencia lo que hace es ampliar su responsabilidad a todo el ciclo de vida. Desde mi punto de vista, habría que asumir que el Consejo es una mesa de encuentro entre la sociedad civil y la estructura de gobierno del Estado. Y en ese sentido el Consejo de Igualdad Intergeneracional ha ido desarrollando espacios de articulación entre los ministerios, los gobiernos autónomos descentralizados y los consejos de niñez, los consejos de adultos mayores, los consejos consultivos, digamos, en las distintas partes del país. Y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, como parte de ese consejo, la ministra preside el Consejo de Igualdad Intergeneracional, tiene la responsabilidad de que esta agenda que hoy se ha construido participativamente sea un instrumento articulador de las acciones de todos los ministerios, ¿sí? Y también una convocatoria que sea el instrumento de articulación de todos los gobiernos autónomos descentralizados. En realidad, la Constitución manda que las EMPLADES, cuando te construye el Plan Nacional de Desarrollo, ese Plan Nacional de Desarrollo aterrice, baje en agendas específicas. Una de ellas es esta Agenda de Igualdad Intergeneracional. ¿Cuántos ministerios tienen que ver directamente con estos temas? Bueno, en realidad, una buena parte de los ministerios del sector, yo me atrevería a contar alrededor de 14, así a breves rasgos, pero Educación, Salud, el MIES, Deportes, el Ministerio del Trabajo, lo que tiene que ver también en Justicia, cuando teníamos el Ministerio de Justicia, por los temas de garantía de derechos. Entonces, todos ellos, de alguna manera, tenemos la responsabilidad de garantizar que la política pública propuesta sea una política que articule.
pongo algunas líneas que están en la agenda. Por ejemplo, todo el tema... Que serían los programas inmediatos a lanzarse. Los programas inmediatos que tiene que garantizar el gobierno nacional y los gobiernos autónomos descentralizados a posterior. Por ejemplo, enfrentar los temas de embarazo adolescente. Necesitamos tener mecanismos efectivos de prevención de embarazo adolescente. El país tiene un desafío pendiente en este ¿Cómo tema. anda en índices el país comparado con otras poblaciones? Desafortunadamente tenemos un índice de embarazo adolescente extremadamente alto. Se estima que en relación con otros países de la región, nosotros tenemos el tercer índice más alto de embarazo adolescente en la región, y esa es una preocupación enorme. ¿Por región habla usted? De la región a la América Latina, ¿no? De América Latina. Entonces, me parece que ahí hay desafíos pendientes, no ha descendido el porcentaje de embarazo adolescente. Por el contrario, hemos visto inclusive en los medios de comunicación cómo el embarazo adolescente y el embarazo en menores de 15 años se ha incrementado. Sin pretender quedarnos allí en qué se ha fallado en el Ecuador, porque los programas y las iniciativas gubernamentales no han faltado en este tema. Creo que ahí hay varios temas pendientes. Uno, lo que significa la prevención del embarazo en sí mismo, es decir, tener la información suficiente, permitir que los niños, niñas y adolescentes accedan a información. Dos, enfrentar los temas de violencia intrafamiliar. Si 2.000 de los embarazos anuales son de menores de 15 años y la mayor parte de ellos tienen que ver con violaciones, ahí hay temas que no estamos tratando. La sociedad no está naturalizando los temas de violencia contra niñez, y ese es un tema que hay que enfrentarlo y ponerlo en la mesa. Creo que no hemos hecho suficiente en ese tema. Para salirnos de este tema puntual, ¿qué pasos concretos se propondrán en la nueva iniciativa? Entonces, la iniciativa propone 3 cosas que me parece que son interesantes. Metas de aquí al 2021 en términos de reducción de índices que afectan a la población de los distintos grupos de edad. 2, articulaciones y mesas de trabajo conjuntos. Y 3, líneas específicas de trabajo. Como comentaba, tenemos en los temas de niñez, hay que garantizar la cobertura de desarrollo infantil. Nosotros tenemos una cobertura que no es mala, pero que sigue siendo limitada, no es una propuesta universal. Tenemos problemas de desnutrición, el 25% de los niños siguen con desnutrición. Ahí hay una meta específica y hay un programa que ahora el MIES ya está impulsando y que tiene que ver con la articulación de todos para poder disminuir desnutrición infantil. Lo mismo nos pasa con los programas de adultos mayores. Se requiere trabajar acciones que garanticen los derechos de los adultos mayores. Por eso se planteó la ley hace pocos meses atrás y se aprobó en segunda discusión en la Asamblea. Estamos pendientes de que sea ratificada para garantizar algunos derechos que no están todavía vigentes para los adultos mayores y para ampliar los programas que tiene el Estado con los adultos mayores. Necesitamos que ahora hemos estado atendiendo hasta agosto de este año, en el caso de la zona 6 que puedo hablar yo, hemos estado atendiendo alrededor de 7.000 adultos mayores en nuestros programas de atención directa. La meta es a diciembre de este año. Nosotros tenemos que garantizar la cobertura de 10.000 núcleos familiares que tienen adultos mayores en atención directa, sea en el domicilio o sea en los servicios más institucionales. Eso supone también discutir los ingresos de los adultos mayores. Eso supone también discutir el tema de los adultos mayores y los pagos de impuestos. ¿Sí? Y por lo tanto ahí hay una discusión también con los gobiernos autónomos descentralizados. El tema de impositivo en torno a los adultos mayores es un tema del Estado central, pero también de los gobiernos centralizados. ¿Qué acciones de derecho se garantizan para que los adultos mayores no vean afectado su patrimonio? ¿Cómo está el tema, doctora Curio, del denominado bono de pobreza? Que entendemos una de las últimas medidas que tomó el gobierno fue el de incrementar el número de personas que se beneficiaban, situación que también nos dice algo de que se continúa fallando. Pues lo ideal sería de que las cifras más bien vayan disminuyendo, porque se trata de ayudarlos a salir adelante, no de que se convierta en un subsidio permanente del Estado. Sin duda alguna, la situación de pobreza en el país sigue siendo un tema central del quehacer. Nosotros no podemos cerrar los ojos ante unas condiciones de desigualdad profunda que vivimos y de pobreza ahí. Existen que nosotros, en el caso de los bonos y pensiones que se entregan a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tenemos alrededor de 71.000 núcleos familiares a los que entregamos bonos en la zona 6. De ellos, en el caso de adultos mayores... ¿Cómo ha evolucionado esta cifra con el reciente pasado? Básicamente se mantienen la proporción
de hogares que reciben el bono. Porque pasa hay un hecho ahí real. Hay algunas personas que salen de su condición de pobreza y en algunos casos dejan de recibir el bono, pero otras que ingresan también, ¿sí? Luego tiene que la entrega del bono depende de un registro social que tiene que ser actualizado periódicamente. La última actualización fue en el 2013. Desde julio de este año estamos haciendo una actualización nueva que garantice saber exactamente quiénes reciben y cuáles son las condiciones de quienes los están haciendo. Hay una actualización y que nos permitirá también procesos de movilidad social. No todos los que deberían recibir reciben y hay personas que reciben y que probablemente no deberían hacerlo. Pero que hay que entender ahí también, el bono por sí mismo no resuelve la condición de pobreza de las personas. Yo no soy de los que cree que el bono resuelve. Lo ideal sería que nadie reciba y que mejore su condición. Por lo tanto, también el bono no es una cosa eterna que uno recibe una vez y de ahí recibe el resto de su vida. Lo ideal sería que nos permita tener movilidad social. Hay algunos casos en que sí, pero proporcionalmente todavía no podemos decir que eso sea la mayoría. Dentro de esta nueva agenda, licenciada Toledo, ¿cómo se está enfrentando el tema de la pobreza, que es bastante preocupante en el país? Recientes cifras dan cuenta de una disminución en las previsiones de crecimiento de Latinoamérica. Ecuador está por debajo del promedio de este crecimiento. Se teme que esto vaya a afectar de una manera muy directa el bolsillo de los ecuatorianos. La mendicidad es evidente en las calles, las esquinas llenos de jóvenes, de niños, en ocasiones haciendo malabares para tratar de lograr algo de dinero. Se suma el problema de esa enorme cantidad de inmigrantes que vienen a establecerse en Ecuador, un país que con dificultades resuelve las cosas para sus propios ciudadanos. ¿Qué es lo que viene con esta nueva agenda? Bueno, el tema de la pobreza yo creo que es transversal para tratar temas de desigualdades. O sea, de hecho es uno de los factores que profundiza las desigualdades en los diferentes grupos y finalmente esto repercute en los grupos más vulnerables, como son, por ejemplo, niñez, adolescencia. Usted bien ha dicho, estamos trabajando temas de mendicidad dentro de la agenda, está priorizada temas de trabajo infantil, está priorizado empleo y trabajo para jóvenes. Y creemos que es necesario que esto vaya de la mano con un proceso de desarrollo también económico. No se puede tratar el trabajo infantil sin que tratemos también temas económicos y de recursos. Y en ese sentido tenemos en la agenda priorizadas las políticas que tienen que ver con el tema de pobreza. Para el tema de trabajo infantil, de mendicidad, hemos estado articulando con el MIES también, trabajar en proyectos y programas que saquen progresivamente de la mendicidad a los niños, a las niñas, a los adolescentes, y yo creo que este es un tema que se ha vuelto a poner sobre la mesa gracias al liderazgo de la ministra. Ella nuevamente ha puesto el tema de trabajo infantil que parecía que estaba invisibilizado y que más bien ahora hemos vuelto a tratarlo. Las estadísticas de trabajo infantil han crecido y seguirán creciendo si es que no tratamos y no trabajamos específicamente programas para evitar este problema. En una rama en la cual usted es un experto, doctora Curio, el de la desnutrición infantil, hemos tenido también noticias contradictorias. Recientemente vimos cifras en las cuales la desnutrición infantil había crecido en el Ecuador, no significativamente, pero había crecido, lo cual nuevamente da cuenta de que algo no está funcionando bien dentro de la gestión pública para disminuir estas cifras. Uno de los elementos importantes para combatir esta situación han sido los programas de colación escolar, de desayuno escolar, cuyo objetivo, dicho de una manera muy general, es el de evitar que la desnutrición afecte a nivel intelectual de la población infantil. Esto, y usted como investigador lo sabe, es un tema que tiene que ser planificado adecuadamente, que parte de una investigación de campo para determinar cuál es la realidad, de un diagnóstico adecuado que lleva a la generación de estrategias, de políticas, de programas concretos. Un tema extremadamente importante y extremadamente complejo. Por esta razón nos ha sorprendido que, un tanto presionado aparentemente, el presidente de la República en una reciente visita a Riobamba, paralelamente con la decisión de ampliar la carretera entre Ambato y Riobamba, decide que se incremente la donación de leche diaria para los programas de desayuno escolar, en lugar de 2 días a 4 días. ¿Cómo se puede tomar
una decisión a la ligera en este tema, quizá presionado por la situación, pensando también, porque ha puesto dentro de su discurso el señor presidente de la República, lo decimos con todo el respeto, que esto ayudará a los agricultores, a los lecheros. Explíquenos más bien, doctora Curio, de qué manera se está asumiendo estos temas que son importantísimos para el país. Pues nos preocupa que vayan a ser medidas tomadas a la ligera y por la presión del momento. Creo que este momento habría que colocar dos cosas. En el Ecuador ha habido un decremento de los porcentajes de desnutrición infantil. En el 86 teníamos el 47%. De la desnutrición crónica había concretamente una cifra que le habíamos visto. Años. Sí, la última encuesta de Ensanud muestra que está en 25%, el promedio nacional. Pero claro, tienes cantones en donde eso llega como Taisha al 47% en este momento. Entonces, el problema sigue siendo un problema grave. Y el problema además es que, a diferencia de varios países como Colombia o Perú, nuestro descenso es mucho más lento. Las razones, creemos nosotros, en términos absolutamente técnicos, es que el enfoque que nosotros hemos estado trabajando ha perdido de vista que lo central de la situación nutricional está en los primeros 1000 días. Y en los primeros 1000 días está todo el conjunto de relaciones sinápticas del cerebro, está las condiciones de desarrollo físico, de peso y talla de los niños, que después cuando empieza a presentarse un decrecimiento, una desnutrición, problemas alimentarios, se expresan en la edad de la escolar, pero es mucho más difícil resolverlo en edad escolar que resolverlo en los primeros días. La apuesta que está haciendo la política nacional y la expresión que tiene, que es Misión Ternura, es trabajar con los más chiquitos, los primeros 1000 días de vida, trabajar ahí en el mejoramiento de las condiciones nutricionales, trabajar ahí en el mejoramiento de las condiciones de las condiciones del entorno familiar. La desnutrición no es solo un problema, y ahí yo discrepo con los que creen que es solo un tema de un complemento nutricional o unas bolitas de vitamina o una funda de leche. La desnutrición es un problema que requiere entender que hay condiciones familiares estructurales de pobreza, de falta de acceso a alimentos, pero también a veces de violencia y maltrato infantil al interior de la casa, de niños que tienen que quedarse por condiciones familiares solos y que por lo tanto no tienen una nutrición adecuada, de madres que no dan de lactar, de madres embarazadas sin alimentación suficiente. Por supuesto, y usted me está dando la razón allí, de que no se trata de dar un poco más, un poco menos de leche. De ninguna manera. Y creo que precisamente la historia del Ecuador confirma lo errado de ese enfoque. Sí, no es un problema de entregar menos a un adolescente por extremar un litro de leche cuando su problema de desnutrición ya se ha hecho crónico. Además, y perdóneme que insiste en este tema, dentro de las declaraciones que se dieron en Riobamba, es de que estos programas de nutrición escolar, de colación escolar, estaban fracasando, pues la forma en la que se estaba administrando terminaba en un desperdicio total. No sabemos exactamente cómo se está canalizando actualmente, pero en definitiva los alimentos o los suplementos nutritivos que se estaban entregando estaban siendo desperdiciados, no eran consumidos por los estudiantes. Era una queja generalizada de representantes de los establecimientos educativos y de los padres de familia. Creo que un tema que ahí yo debo hablar más de términos personales, por una investigación que acabo de terminar, además, que no se ha tomado en cuenta en general en los programas nutricionales, es una cosa que tiene que ver con el gusto y con las cosas que generan cierto nivel de distinción. Los medios de comunicación los medios masivos de comunicación juegan mucho, la propaganda juega mucho en qué cosas a los chicos les gusta y no les gusta. Entonces, claro, la galleta de avena, que parece una galleta dura, guardada, a los chicos sencillamente no les gusta. Son cosas que tenemos que resolver en los temas de alimentación en general y de alimentación escolar. La alimentación escolar tiene un valor, pero no es la mejor estrategia para disminuir la desnutrición crónica. ¿Sí? Ayuda a garantizar condiciones de energéticas, condiciones de crecimiento, particularmente en aquellos sectores donde el acceso a alimentos es menor. Pero tiene que haber un estudio más cuidadoso de qué cosas son consumidas. Y efectivamente hay una preocupación, yo entiendo que compartida con el Ministerio de Educación, de que buena parte de ese esfuerzo que hace el Estado ecuatoriano, que hacemos todos los ecuatorianos, termine desperdiciado. Lo cual se compadece también con el hecho de que la sociedad en general desperdicia una tercera parte de lo que produce, de lo que come, ¿sí?
Culminemos, doctora Curio y licenciada Toledo, con una explicación de los objetivos que se persiguen. Ojalá sea con índices e indicadores de la situación actual de la cual estamos partiendo, con lo que se aspira a lograr en un X tiempo con el lanzamiento de esta Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Bueno, finalmente comentarles que el objetivo de la agenda es que podamos transversalizar estas políticas en los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, en el gobierno central y también en el ejecutivo desconcentrado. Es que en la planificación, en los PDOTs, en ordenanzas, en sus presupuestos, en la elaboración de política pública ya interna de cada uno de los gobiernos, puedan estar transversalizadas estas políticas. No se puede trabajar en temas de niñez, en temas de adolescencia, de juventud y de personas adultas mayores sin priorizar cuáles son los temas que en realidad les afectan. Además tienen que convertirse en políticas de Estado que no tengan giros drásticos de un gobierno a otro. Exacto, o sea, el objetivo de esta agenda no es que se quede en el libro, no es que se quede en las estadísticas ni en la priorización de políticas, sino que en realidad podamos lograr la efectiva garantía de derechos de las personas y de los grupos de atención prioritaria, y para eso la agenda incluso propone estrategias, propone formas y metodologías de aplicar la política pública, y esta además está priorizada en base a estadísticas, en base a estudios de investigaciones que se ha hecho a nivel de la población. Entonces la idea y el objetivo es que se transversalicen las políticas en todos los diferentes niveles de gobierno. Culminemos quizá también complementando esto, doctora Curio, esta intervención de los gobiernos locales, con un punto de vista suyo sobre cómo se propuso y en qué quedó el programa de seguridad alimentaria, me parece que es como se lo calificó, del Consejo Provincial de la SUAY. Entiendo que después de la primera propuesta de ordenanza del gobierno provincial de la SUAY, que planteaba la generación de un cobro de una tasa para entregar alimentación complementaria. Sí, tema que quedó sin piso y quedó en un compromiso no muy concreto de parte de las cámaras de apoyarlo. Me parece que la ordenanza, como fue discutida y parece aprobada en esta segunda versión, no, desde mi punto particular de vista, sigue perdiendo el hecho de que quedándose en la entrega que podría terminar siendo clientelar de alimentos o de leche, sí, como un instrumento de relación con la población que requiere efectivamente mejorar sus condiciones de ingresos, y dejando de lado una tarea que tiene el gobierno provincial, que es garantizar la producción agrícola, sí, dejando de lado el hecho de que, y que creo que es parte de lo que también la agenda demanda, una política pública local no puede ser un escrito sin un presupuesto que la respalde, sin unos programas que se concreten. Para el gobierno autónomo descentralizado y para el gobierno nacional, la política pública requiere tener una estrategia concreta y un presupuesto. En el caso de la ordenanza provincial, penosamente nunca se ve en la ordenanza cuánto del presupuesto el gobierno provincial va a entregar cada año para mejorar la producción agrícola o para ligarse a programas que permitan articular. Precisamente en el caso de la malnutrición exige de todos absolutamente, que seamos capaces de articularnos en acciones y complementar nuestras acciones, para no duplicar tareas, para no desperdiciar recursos, y eso es una de las metas que creo que esta agenda nacional por la igualdad intergeneracional apunta. Si logramos un primer objetivo, que en los planes de ordenamiento territorial se incorpore las metas en torno a la población más vulnerable, como niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, estaremos dando un primer paso. Pero también hay que decir que necesitamos sistemas de protección de derechos especializados a nivel nacional. Nosotros sí planteamos que hay que reformar el Código de la Niñez para que tengamos, por ejemplo, jueces especializados en niñez y adolescencia, porque si no, lo que hemos visto es que los jueces tratan cualquier cosa, y también los temas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescencia. Y hay que pensar también en la política nacional y pensar en los recursos que necesitamos como país para esto. Bien, le agradecemos por su presencia. Esperemos que por el bien del país resulte exitosa esta nueva Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Han escuchado al doctor David Acurio, coordinador zonal del MIES, y a la licenciada Ana Toledo, representante de este Consejo por la Igualdad.